cordial bienvenida al tercer webinar del ciclo de videoconferencias de la Red de Estudiantes de Educación, edición 2026. Les saluda Malena García Cari y seré la moderadora de este evento. El webinar de hoy se denomina Planificamos Aprendizajes Constructivos y estará a cargo de la especialista Miki Janet Niño Correa. Miki es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Biología y Química por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con estudios de maestría en Gestión y Administración de la Educación, estudios continuos sobre estrategias de enseñanza en educación científica en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Monterrico e investigación cualitativa en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Actualmente, Miki se desempeña como especialista pedagógica de Ciencia y Tecnología en la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Adelante, Miki, con la presentación. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Malena. Muchas gracias por la presentación. Bueno, hoy día es un momento importante para nuestros participantes, el cual también les doy la bienvenida en este espacio que está pensado especialmente para los que están próximos a asumir uno de los retos más importantes de su vida, ¿no? Que es acompañar a los aprendizajes de los estudiantes que van a tener a cargo en el nivel y la modalidad que hayan determinado ustedes al ingresar a la formación inicial docente. Entonces, es una demanda a abordar este webinar sobre cuando planificamos aprendizajes constructivos. Muy bien, entonces por esa razón el propósito de este webinar es fortalecer las competencias de ustedes, los futuros docentes, en los ámbitos de la planificación para mover justamente el aprendizaje constructivo, pensamiento crítico, razonamiento y involucramiento de sus estudiantes. Ustedes al momento de iniciar la preinscripción se generaron unas dos preguntas, del cual he decidido usar para este momento, esta pregunta que ustedes han ido contestando, ¿no? Y si nosotros recordamos un poquito, aquí tenemos sus preguntitas, ¿no? Sus respuestas ante la pregunta: imagina tu primera clase como docente y te hacen la pregunta: ¿prefieres estudiantes que solo escuchan o estudiantes que debatan, opinen, propongan soluciones y se cuestionen entre sí? Entonces, ¿qué necesitas aprender tú desde ahora para hacerlo posible? Entonces, miren cómo esa pregunta te reta a ir analizando tu actuar, ¿no? Tu actuar desde como estudiante y futuramente como a cargo de la función en aula, en el rol pedagógico. Hasta la fecha que yo había registrado había más de 200 respuestas, ¿no? Y de esas respuestas se ha hecho una sistematización, ¿no? Muy interesante, por cierto, muy interesante. Y de ellas me he tomado la molestia de usar 4 respuestas, ¿ya? Del cual vamos a dar lectura. Tenemos a Almendra. Frente a esta pregunta que acabamos de leer, su respuesta dice: las actividades que más me han hecho pensar a ella como estudiante, y me supongo que pensando también como su rol docente, y participar fueron aquellas donde tuve el involucramiento, por involucrarme directamente, como analizar casos de aulas multigrado o con estudiantes bilingües que partían de situaciones cercanas a nuestra realidad. Almendra da cuenta de que ya tiene esa experiencia, que ya tiene ese acercamiento con estudiantes interculturales.
Y vamos a ver hacia dónde va, como qué interesante, qué acciones ella va mostrando, ¿no? Después vemos a Diego, que hace referencia que el análisis de casos reales del aula me obliga a cuestionar soluciones, justificar decisiones y relacionar la teoría con la práctica. También tenemos a María, que nos ha dado como respuesta, las actividades que realmente hacen pensar no son las que solo piden repetir contenido, sino las que te obligan a tomar postura, conectar ideas y tomar decisiones como debates, estudios de caso o análisis de situaciones reales de aula. Funcionan muy bien porque te colocan frente a los problemas concretos, lo que nos dice María. También tenemos las actividades, en el caso de Abigail, nos menciona que las actividades que más me permitieron participar activamente fueron los estudios de caso, donde debían proponer soluciones para situaciones reales del aula. Bien, y de las más 200 respuestas que se ha obtenido, si yo he podido un poco releerlas todas y poder visibilizar hacia dónde están yendo esas respuestas frente a la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Cómo hacían tus estudiantes? Y no todos han llegado a responderme qué necesitas aprender entonces desde ahora para hacerlo posible. Esa segunda preguntita ha quedado como en el aire, como que en puntos suspensivos, y me supongo que también eso justamente va a ser un espacio para repensar sus conceptualizaciones de la función de docente, ¿no? Y entonces de todas sus preguntas tienen ustedes el hecho de saber que los estudiantes tienen que resolver situaciones reales y significativas, tienen que aprender juntos, escuchar y construir soluciones en equipo, tienen que opinar, proponer, poner en práctica nuestras ideas, diseñar experiencias de aprendizaje que tengan sentido y transformen, cuestionar y analizar y mejorar nuestras ideas y decisiones, dialogar, defender ideas y construir argumentos con evidencia. Eso es lo que ustedes están pidiendo o lo que han vivenciado justamente en alguna clase como futuros estudiantes, o también he leído dentro de ellos la experiencia que han tenido ustedes como estudiantes. Entonces, muy interesante esa respuesta que ustedes me han hecho mención, pero ante ello también me inquieta algo, ¿no? Si es así sobre esta realidad y que nosotros sabemos sobre la importancia de los aprendizajes constructivos y que todas esas acciones justamente permiten que los estudiantes tengan a llegar a este aprendizaje constructivo, donde ellos de manera activa construyan sus propios conocimientos, tengan sus propias comprensiones, ¿no? Que interactúen con su entorno y entre sus pares, sus compañeros de aula, como parte de su proceso de aprendizaje. Entonces, me lleva a una inquietud. Si nosotros sabemos qué es lo que lo que se debe hacer, entonces muestro aquí un monitoreo de prácticas de aula, porque me nace la pregunta, este aprendizaje constructivo, ¿qué implica? ¿No? ¿Qué implica ese aprendizaje constructivo? Dentro de lo que vemos aquí en Panorama, hay un monitoreo de prácticas escolares que se realiza a nivel de Ministerio de Educación en algunas instituciones educativas y donde se observan a docentes con desarrollo de sesiones de aprendizaje, tanto de inicial, primaria y secundaria. Aproximadamente para obtener los resultados de este monitoreo, es 11.107 docentes a nivel nacional, es un muestreo, ¿no? Y de todos los niveles y de todas las modalidades. Y dentro de ello, si ustedes observan, dentro de este monitoreo, hay 3 dimensiones que monitorean. Una de ellas, que nos vamos a centrar ahora, que es enseñanza y aprendizaje, y dentro de ella hay un conjunto de indicadores, y nos vamos a centrar en el indicador aprendizaje constructivo, justamente que es el tema de nuestro webinar de hoy día, y dentro de este aprendizaje constructivo tenemos 2 aspectos que nos van a movilizar ahora en el webinar, que es el pensamiento crítico, razonamiento y el involucramiento de los estudiantes. Entonces, ¿qué observamos en este monitoreo del 2024? Vemos aquí en este lado, en el centro, el porcentaje me dice que de sesiones observadas según su nivel de alcance indica que hay 4 niveles.
en esta observación: el nivel en inicio, el nivel en proceso, el nivel efectivo y el nivel altamente efectivo. De los profesores, 11.000 profesores que han sido observados en el 2024, que se tiene la información, el 21,6% se encuentra en inicio para el caso de pensamiento crítico y el 78,3% se queda en un nivel 2 para el caso de pensamiento crítico. ¿Qué observamos entonces? Que en el nivel 3, que es el efectivo y altamente efectivo, entonces miren lo bajo que estamos a nivel nacional. Y en el caso del involucramiento de los estudiantes, vamos a observar que el gran grueso de profesores genera en los espacios o las actividades donde el 97,3% se logra ubicar en un nivel 2, tanto en pensamiento crítico como en involucramiento de los estudiantes. Las acciones que el profesor ha generado y que han sido observadas en este monitoreo se ubican en un nivel 2. Entonces, si nosotros hemos visto cuáles son esas respuestas y ustedes como estudiantes conocen qué es lo que se debe hacer, y actualmente los profesores que están en la aula nos dan estos resultados, entonces nace la pregunta: si sabemos qué tipo de aprendizaje queremos lograr, ¿por qué sigue siendo tan difícil promoverlo en las aulas? ¿Qué creen que estará sucediendo? ¿Qué necesitamos entonces conocer para promover justamente el pensamiento crítico y el involucramiento? ¿Hay algo que de repente está todavía no cercano a mi concepción pedagógica? Y también me hago la repregunta: ¿por qué en esta segunda parte de la pregunta no encontré las respuestas necesarias como para mapear y tener identificado qué es lo que necesitan ustedes, los futuros profesores que van a asumir estudiantes en aula? Entonces vamos a ir justamente conversando también sobre este aspecto de qué es lo que estamos esperando, cómo visibilizamos promover justamente el aprendizaje constructivo. Nos vamos a ubicar un poquito en el sentido de estas concepciones. Solamente he cogido 3 concepciones, ¿no?, de autores. Tenemos muchas otras, ¿no?, y ustedes pueden ser conocedores de otras, pero solamente he cogido para efectos prácticos 3, para ubicarnos justamente qué es lo que esperamos de un pensamiento crítico, qué es lo que nos hacen referencia, ¿no? En este caso, John Dewey, miren que en el año 1970, hace muchísimos años, él plantea, ¿no?, que la consideración, que hay para el pensamiento crítico, que es una consideración activa, persistente y cuidadosa, fundamentada en conclusiones a las que se arriba el estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué querrá decir en este caso Dewey con activa? Indica que activa hace referencia a que los estudiantes, o bueno, las personas en sí, no reciben información de manera pasiva, sino que se generan preguntas, se debe analizar y buscan comprender esta información desde el pensamiento crítico. ¿Qué nos dice en este caso Paul en el 2003? Nos decía, aquí en Dewey. ¿Por qué nos hacen como la persistencia? Hemos dicho de lo que significa activo. ¿Por qué persistente? Porque no se queda contento o no se queda quieto con la primera respuesta que recibe, sino que hace una repregunta, va reflexionando y sigue investigando una persona con el desarrollo del pensamiento. ¿Qué hace referencia cuando menciona que debe ser cuidadoso? Cuidadoso porque evalúa las evidencias, las razones y las consecuencias que van a incluirse frente a una toma de decisiones, frente a una concepción o una comprensión de él. Entonces, es importante desde Dewey como el estudiante para el pensamiento crítico se visualiza desde una manera activa, persistente y cuidadosa, considerando las evidencias que vayan a obtener para sustentar alguna respuesta. Y esto es muy común, es decir, o poco común, disculpen. En el caso, por ejemplo, cuando hemos tenido problemas nosotros de salud, o por ejemplo escuchamos un comentario, por decir, ¿no?, que le diga un jovencito, que le diga a su mamá: yo sé que las plantas crecen mejor con presencia de música.
El estudiante que no ha desarrollado el pensamiento crítico podría responder que es cierto porque eso lo ha visibilizado en Internet. Pero el estudiante que va desarrollando el pensamiento crítico puede cuestionarse, puede hacerse la pregunta, ¿todas las plantas crecen al ritmo de una música? ¿Cuál sería la onda que emite esta música o qué tipo de música necesita? ¿No? ¿Qué evidencias existen sobre esta información que le ha dado su mamá frente al crecimiento de las plantas? ¿No? Y va haciéndose mención de diferentes aspectos de reevaluarse y de reflexionar sobre la información que vaya recibiendo. Paul también nos dice que el pensamiento crítico es cuando desarrollan las personas la capacidad para identificar o formular problemas y resolverlos. A la vez evaluar la información para poder usarlas y realizar un reconocimiento de sus propios juicios, de sus propias acciones. Jiménez nos dice que cuando el estudiante, la persona tiene desarrollado el pensamiento crítico, tiene una opinión independiente, fundamentada y que reflexiona siempre sobre la realidad. Entonces, este pensamiento crítico, ¿cómo se promueve? Desde la práctica de monitoreo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante también, hace referencia a que una de las formas de promover es cuando las preguntas justamente que genera el docente son activadoras de este pensamiento. Y esta activación es constante y estimulan a la generación de nuevas ideas, porque justo también los sectores que mencionan hacen referencia de cómo las personas generan una comprensión profunda de los hechos a partir del desarrollo del pensamiento crítico. Otro aspecto que se evalúa y que es el eje de este webinar es el involucramiento de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. ¿Qué nos menciona Dewey frente a ello? El involucramiento lo considera como el aprendizaje basado en esa experiencia y la participación que conlleva al estudiante a involucrarse en esa experiencia. Por eso que le llaman el fenómeno experiencial, ¿no? Cómo el estudiante, cómo la persona vive esa experiencia para lograr ese aprendizaje. Thierry nos hace mención que el estudiante es sujeto activo y no un receptor pasivo. García y Pérez nos hace mención que la clave del aprendizaje activo es el cuestionamiento, el análisis crítico, la búsqueda de soluciones. ¿Cómo se promueve entonces el involucramiento? Se hace mención que a partir de las actividades de aprendizaje que captan su atención y les brinden múltiples oportunidades de participación a través de trabajos grupales, debates, formulación de preguntas, entre otros. Esto es similar, o es lo que ustedes también han respondido de cómo ustedes han vivenciado y cómo han vivenciado como estudiantes y en algunos que ya están haciendo su práctica han vivenciado como profesores a cargo, ¿no? Entonces, nosotros vemos aquí justamente de estos resultados que hemos obtenido acá, vemos aquí el resultado obtenido, pero aquí estamos viendo el instrumento que ha sido utilizado justamente para recoger esta información. Y vemos dos instrumentos. Un instrumento que son las rúbricas, uno sobre pensamiento crítico y razonamiento, cuya centralidad es el tipo de actividades para el pensamiento crítico que desarrolla el docente y las preguntas. Justo lo que nos decían los autores. ¿Cómo promover el pensamiento crítico? A través de estas preguntas, ¿no? Y para el involucramiento de los estudiantes se observan las oportunidades para que los estudiantes decidan aspectos relacionados al aprendizaje. ¿Quién le brinda las oportunidades? El docente que tiene en el aula. El estudiante, entre mayor oportunidades tenga brindadas por su docente, mayor oportunidad tendrá de aprender. ¿Cómo deben ser esas oportunidades? Que deben les permitirle expresar sus ideas y desarrollarlas, tener un propio interés y brindar opiniones y generar esa participación activa. Entonces, si ustedes ven, esta acción centrada en el pensamiento crítico y el involucramiento está muy centrada en cómo van a hacer esas actividades. Entonces, ¿qué tipo de actividades planificadas en la sesión de aprendizaje se evidencian en estos desempeños? ¿Cómo se imaginan si hemos dicho que el 97% aproximadamente de docentes se encuentran en el nivel 2 para el involucramiento?
Y el 70 y tanto por ciento de docentes en el desarrollo de sesión y aprendizaje se encuentran en el nivel 2 para pensamiento crítico. Y ante esta pregunta, ¿qué actividades planificadas en la sesión de aprendizaje evidencian esos desempeños? ¿Cómo creen que serán estas actividades? ¿Cómo creen que hayan sido esas actividades? ¿No? ¿Habrán sido con este potencial que han mencionado ustedes, con esa pregunta de ingreso? Bueno, lo que reporta la unidad de monitoreo de esas prácticas escolares, ellos reportan que, por ejemplo, cuando han observado en el pensamiento crítico, han observado que los docentes, la mayoría de docentes, desarrollan actividades, pero que les limita justamente la participación. No son actividades abiertas, sino que limita naturalmente su participación, y muchas de esas actividades se limita solamente a que identifiquen, si les dan alguna lectura, a que identifiquen la idea principal y que les sirva como respuesta para la pregunta que el profesor le está dirigiendo netamente conceptual. Y en el caso del involucramiento, lo que han observado es que estas prácticas o estas actividades que genera el profesor en el aula, lo que hacen es justamente orientar a los estudiantes que apliquen un procedimiento con pasos preestablecidos, como una receta de cocina, que tú sigues el paso a paso, sin tener espacios de oportunidad y hacer cambios o incorporaciones para ver qué de nuevo te sale. No existe esa oportunidad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos justamente que si nuestros docentes están en un grueso en nivel 2 de estos dos aspectos de pensamiento crítico y involucramiento, y esta es la demanda, y lo que debe tener, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estará faltando? ¿Qué es lo que no logran alcanzar nuestros profesores actualmente? Y que ustedes también van a ser parte, pronto van a ser parte de este grupo de profesores de la carrera pública magisterial, ¿no? Entonces nos vamos situando frente a este hecho. ¿Qué es lo que ven mal? Frente a este hecho nos vamos situando. Tenemos el marco del buen desempeño docente. En este marco del buen desempeño docente, lo que se observa es que tenemos 4 dominios. Y en el marco del buen desempeño docente, lo que busca proyectar justamente el rol del docente en la mejora de su práctica pedagógica para guiar también los aprendizajes de sus estudiantes. Vamos a centrarnos nosotros ahora en el dominio 1, que es la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Este dominio 1, vamos a mirar la competencia 2, vamos a entrar en esta competencia. Esta competencia, acá tiene 2 competencias, competencia 1, pero vamos a ver sobre la competencia 2, que está orientado a que planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quieran lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico y el uso de los recursos disponibles y la evaluación en una programación curricular en permanente revisión, ¿no? Entonces, fíjense, esto no es ajeno a ustedes. Yo sé que ustedes conocen esta competencia, esta denominada de esta competencia. Y a la vez, esta competencia se moviliza en 6 desempeños. Esta competencia vamos a evidenciar el actuar del docente en 6 desempeños. Un desempeño es elaborar la programación curricular. ¿Cómo es la elaboración de esta programación curricular? ¿Cuál es el ideario del desempeño del profesor cuando tenemos en que describe este desempeño? El ideario es cuando el profesor está trabajando de manera colegiada, justamente colegiada, en articulación con sus profesores de la misma área, del mismo nivel o del mismo grado, como se articule, como la institución lo determine. Un ratito, por favor. Ya, elaborar la programación curricular. Esa programación curricular que es colegiada va a permitir justamente analizar el currículo nacional. Y es algo muy importante el currículo
vigente en el momento en que ustedes estén en la función de aula, es importante conocerlo a profundidad. Ya veremos por qué razón después. También analizar de manera conjunta el proyecto, los proyectos educativos institucionales, los proyectos curriculares institucionales, sus planes de trabajo y otros documentos de gestión que ayuden justamente a generar las condiciones en el aula para lograr los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? También mirar las sesiones, cómo van a ir. Esta es en relación al desempeño 4 y les digo de manera muy breve. En el caso del desempeño 5, que es selecciona los contenidos de enseñanza en función de los aprendizajes. Aquí es un eje muy puntual. ¿Cuáles son los contenidos que yo en esta experiencia de aprendizaje voy a seleccionar y por qué los selecciono? Es uno de los aspectos que el profesor tiene que conocer, ¿no? Y ya vamos a ir conversando más a fondo en algunos minutos cuáles son esas formas. El desempeño 6, que es diseña creativamente los procesos pedagógicos. Y lo he remarcado en negrita porque nos dice creativamente. ¿Qué significa este creativamente? Recuerden que para el pensamiento crítico y el involucramiento necesitamos justamente una variabilidad de actividades. Entonces hay que ver cuáles son las características de esas actividades o hacia dónde tienen que ir en camino esas actividades. Otro desempeño que tenemos aquí es contextualiza el diseño de la enseñanza. ¿Cómo que contextualiza el diseño? Tenemos diferentes contextos y tenemos diferentes contextos geográficos y contextos, situaciones emergentes, donde yo como docente tengo que saber responder inmediatamente de cómo van a ser estas modificaciones. Por eso que nuestra planificación es flexible, ¿no? Porque tienen que hacerse modificaciones. Cuando nos hacen referencia, ¿no? Que crea, selecciona y organiza diversos recursos. Esos diversos recursos que tienen que ver con los materiales propios que tienen en su entorno, con los recursos y materiales, con aquellos que cuenta las instituciones educativas, con aquellos materiales que cuenta el estudiante dotados por el Ministerio de Educación u otros cercanos a ellos, ¿no? Estos materiales entonces permiten planificar también y hacer flexible esa secuencia de enseñanza para un entorno según va cambiando. El siguiente desempeño, que es el desempeño siguiente, que nos dice, diseña la evaluación de manera sistemática, permanente y formativa. Y esto es muy importante, no porque esté en el penúltimo, es menos importante. De aquí les vamos a mencionar también su importancia, ¿ya? Y el desempeño 10 que diseña la secuencia de estructura de las sesiones. Entonces, fíjense todo lo que implica esta competencia 2 para que planifique su enseñanza. Pero esta competencia 2 no trabaja sola, trabaja de manera articulada con esa otra competencia 5, que la competencia evalúa permanente el aprendizaje para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes. Y es justo porque está en relación justo con este desempeño 9, que es diseña la evaluación de manera sistemática, permanente y formativa. Esta lámina solamente es para situarnos lo que implica el marco del buen desempeño. ¿Y por qué necesitamos situarnos? Porque los profesores, justamente en actividad, y aquellos que ingresan a la carrera pública magisterial en un proceso de selección del cual ustedes van a vivenciar, justamente se les aplica también unas rúbricas donde se observa el momento, el actuar pedagógico de este postulante que van a ser ustedes. Esta rúbrica de observación, por ejemplo, para este aspecto que promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Esta rúbrica que nos propone, que nos indica, que se visibiliza cómo propone estas actividades de aprendizaje y establece las interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión principio y el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. También demanda en esta rúbrica el aspecto que se considera en esta rúbrica la siguiente, ¿no? Las actividades son interacción, es decir, sea en docentes con estudiantes y que promuevan activamente el razonamiento creativo y el pensamiento crítico. Entonces, estas acciones que vemos aquí van a ir graduadas
Y voy a leer solamente, a modo de ejemplo, el nivel 4, porque es a donde nosotros siempre debemos apuntar en nuestra acción pedagógica, ¿no? Dice acá, el nivel 4 es el docente donde promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto, no en una sesión, en su conjunto. El docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes durante la sesión en conjunto, ya sea a través de las actividades que proponen, sus interacciones directas con ellos o las que fomenta entre ellos. Si hay actividades o interacciones pedagógicas que no promuevan este directamente o son preparatorias para otras que se logren. Para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico, deben observarse actividades o interacciones entre docentes o estudiantes o entre otros en las que se haya una elaboración de desarrollo sostenido y progresivo de las ideas. Y así vamos viendo, justamente aquí van habiendo unos ejemplos que ya hemos ido viendo, justamente que estas acciones permiten que los estudiantes logren identificar, explicar sus formas de pensar, sus acciones, comparar, contrastar ideas, argumentar una postura, tomar decisiones, resolver problemas novedosos, desarrollar productos originales, y así vamos a ir viendo. Lo mismo tenemos una rúbrica para el sentido del involucramiento de los estudiantes que pueden acceder ustedes desde las páginas del Ministerio de Educación en la página referente a la evaluación de docentes para el acceso a la carrera pública magisterial. Van a encontrar ustedes estas rúbricas donde pueden explayar un poco y ir analizándola también. Y se ha traído cuenta porque justamente son los elementos que nosotros para el pensamiento, para el aprendizaje constructivo se movilizan. Por eso lo hemos traído en cuenta para que ustedes las vayan considerando. Y entonces, ¿por qué nuevamente esta relación? Porque decíamos que esta competencia no le es ajena a ustedes. Esa competencia de ustedes desde la formación inicial docente, establecidas en su currículo de básica nacional, desde el nivel y desde la especialidad, en el caso de secundaria, estén abordando, ya tienen incluido este primer dominio de preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Y esta competencia, si ustedes observan, la 2 de este dominio 1 es la competencia 2 del marco del buen desempeño docente. Entonces, esta acción no es ajena a ustedes, mientras en el caso del marco de buen desempeño genera o define cómo debe actuar profesionalmente el docente. En el caso de la formación inicial docente, para ustedes van a aprender a planificar esos aprendizajes constructivos. Y en el caso de los equipos que se encargan de hacer las monitoreos o las evaluaciones de las observaciones a las sesiones, lo que buscan es justamente recoger evidencia de cómo esos desempeños, ¿no?, se van desarrollando en actuar con el estudiante. Entonces, esto para ustedes no es nuevo en conceptualización. Vamos a mirar cómo esto se va articulando al cómo, ¿no? Entonces, ¿dónde aterriza todo estos desempeños? Justamente aterrizan, o cómo se definen prácticamente en el proceso de planificación. Y ustedes sabemos que la planificación en sí es reflexiva, es flexible, es centrada en los propósitos de aprendizaje que deben desarrollar los estudiantes. Y aquí yo me centro en aquellos propósitos de aprendizaje. ¿Dónde están establecidos los propósitos de aprendizaje? Están en el currículo nacional, que son las competencias, ¿no?, que se movilizan en el currículo. Esas competencias que en la trayectoria escolar son las mismas del nivel inicial, primaria y secundaria, que van desarrollándose de manera progresiva. Entonces aquí ustedes tienen que mirar desde las competencias, desde el enfoque de competencias, tienen que mirar justamente todos esos desempeños que se movilizan para la planificación. Dicho eso, entonces nos preguntamos en una planificación, ¿dónde estamos? Porque hay un punto de partida, hacia dónde vamos y cómo podemos llegar ahí. ¿Ya? Son 3 preguntas importantes que se movilizan en esta acción, ¿no? Entonces, vamos a mirar esta planificación de estas experiencias de aprendizaje desde un enfoque por competencias. ¿Qué demanda? Voy a pasar esto rapidito, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, si ustedes se sitúan, ¿no?, y compartieran a modo de lluvia de ideas, que no va a ser este momento, pero ya me imagino porque las preguntas que van a darse, ¿no?,
estos saberes previos sobre cómo se realiza una planificación curricular. ¿No? Ustedes desde su práctica pedagógica, desde el curso que les ha permitido desarrollar justamente esas comprensiones, cómo están llevando esa planificación curricular, cómo están orientándose a la planificación. Entonces, este proceso de planificación en sí, vamos a ver que es un proceso que implica un punto de partida. Recuerden de dónde parto. Muy bien, y eso tiene que ver mucho con la evaluación. Por eso que la competencia 2 del marco de buen desempeño docente trabaja de manera articulada con la competencia 5, que tiene que ver los aspectos de evaluación. ¿Y es por qué? Porque tenemos aquí este punto de partida. Nos dice, primero recuerden esa pregunta, ¿de dónde partimos? Y de dónde partimos es saber en qué nivel de la competencia se encuentra mi estudiante. Entonces, ¿qué evidencia tengo yo sobre cómo se encuentran los estudiantes? Y a partir de ello, establecer esos criterios de evaluación, porque eso va a determinar cuál de las competencias es tan interesante, es tan importante o necesaria atenderla primero, y a partir de ello generar justamente este propósito de aprendizaje que es hacia dónde voy, qué aprendizajes debo lograr con mis estudiantes, hacia dónde voy, ese propósito de aprendizaje, que nunca se desvinculan, siempre están unidos, ¿no? Para llevar justamente a cómo llego a esa meta y es cuál es la mejor forma de desarrollar estas competencias o estos aprendizajes. Y esto implica diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes a propósito de aprendizaje. Entonces, por lo cual, de manera genérica, el planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. Entonces, lo que vemos aquí justamente es, este es un ciclo que lo van a ver en los documentos del programa curricular, tanto de inicial, primaria y secundaria, porque no es que partimos un propósito sin tener en cuenta de dónde están mis estudiantes. Eso es esencial, eso es importante, conocer cuáles son esas necesidades de aprendizaje en relación a las competencias que se van a movilizar en esa experiencia de aprendizaje. Para ello, justamente es importante conocer estas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias. En el currículo nacional tenemos en el capítulo 7, tenemos esas orientaciones que de manera general nos dice qué significa partir de situaciones significativas, cómo generar ese interés y disposición de condiciones del aprendizaje, por qué es importante el aprender haciendo, ¿no? ¿Por qué considerar partir los saberes previos? ¿Por qué construir el nuevo conocimiento? ¿Por qué aprender el error o el error constructivo? Generar el conflicto cognitivo. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior, promover el trabajo cooperativo, promover el pensamiento complejo, ¿no? Y todo ello es parte, justamente, todo ello constituye ese aprendizaje constructivo y todo se relaciona justamente con el actuar, con estos desempeños en la competencia 2. Dicho esto, de manera muy ejemplar, vamos a decir, muy bien, yo sé, en teoría, mis estudiantes, en mi experiencia de aprendizaje, que se va a terminar en un proyecto o una unidad o en lo que decidan ustedes, ¿no? ¿Qué necesito conocer? Y lo que necesito conocer es justamente para la planificación necesito conocer primero, dijimos, analizar el currículo, ¿no? Y el currículo tiene un enfoque. En nuestro caso, el currículo nacional tiene un enfoque de competencias. Analizar de qué se trata el enfoque de competencias. Tengo enfoques transversales. ¿Cuáles son esos enfoques transversales que le aportan concepciones a las personas? Que tengo que visibilizarlo justamente en el actor del estudiante. Tengo el enfoque del área donde se va a movilizar este aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuál es ese enfoque? El enfoque de indagación. En este caso, yo soy profesora, soy especialista de ciencia y tecnología, entonces me voy a centrar en este ejemplo, en esa oportunidad desde el área de ciencia y tecnología. El enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Tengo que conocer de qué se trata este enfoque. El enfoque formativo de evaluación. ¿Cómo se realiza esta evaluación? ¿Cuáles son los criterios que voy a establecer para evaluar estas evidencias? ¿Cómo voy a realizar mi retroalimentación? Todo esto implica justamente para planificar, implica todo esto.
Y cuando yo me centro justamente en conocer el enfoque del área, porque voy a desarrollar competencias como propósito de aprendizaje, entonces mi demanda como docente es comprender profundamente la competencia y sus capacidades y cómo progresa. Acá vemos, por ejemplo, la competencia explica el mundo física basándose en conocimientos de los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El área de ciencia y tecnología tiene 3 competencias. Indaga mediante métodos científicos y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas del entorno. Acá solamente estoy mencionando una de ellas, ¿no? ¿Y qué debo conocer profundamente de esa competencia? Que tiene 2 capacidades. Comprende los conocimientos científicos y evalúa las implicancias del saber y quehacer científico. De esta capacidad, comprender los conocimientos, tengo que saber que esa comprensión implica relacionar los hechos fenómenos, implica que los estudiantes construyan modelos a partir justamente de establecer relaciones entre los conocimientos. ¿Esto qué va a permitir? Eso va a permitir a que los estudiantes construyan esas redes, establezcan estos conocimientos en su cognición, ¿no? ¿Para qué? Para que esto se visibilice más adelante o cuando se evidencia comprender, cuando ellos comparan, cuando justifican, cuando aplican, cuando explican, no explican el por qué ese fenómeno, el cómo se produce el fenómeno, dónde se conecta ese fenómeno, o dónde se relaciona en ese fenómeno. Y pasar con estas comprensiones a la siguiente capacidad, que se evalúa las implicancias del saber y quehacer científico y tecnológico, que se evalúa situaciones donde la ciencia y tecnología se encuentran en debate, identificar cuáles son los cambios en la sociedad, el desarrollo del conocimiento científico, asumir una postura, tomar decisiones que implican justamente construir argumentos con uso fundamentado y tomar las decisiones, ¿no? Si yo como profesora conozco a profundidad de qué se trata mi competencia, con toda esta naturaleza que está a la derecha, a la izquierda, perdón, entonces yo digo, ya puedo iniciar justamente a programar, a planificar. Y entonces recuerden que nos dicen aquí partir de situaciones significativas. Y veo aquí que es una situación significativa. Me dicen de manera general, ¿no? Que es significativa el estudiante porque constituye un desafío. Y esta situación va a retar a las competencias. Reta las competencias, por ejemplo, una situación que rete a la competencia explica, ¿no? Vamos a mirar. Por ejemplo, este ejemplo de una situación significativa. Fíjense acá, un grupo de estudiantes, 2 estudiantes en este caso representativos, van a su biohuerto y observan, las lechugas están mordidas por las orugas y las hojas de las zanahorias están sanas. Y su compañero dice, ¿cómo se controlaría las plagas o las enfermedades de forma ecológica? Bueno, frente a eso, la profesora decide establecer, frente a esa inquietud de su grupo de estudiantes, decide establecer una experiencia de aprendizaje y ella toma una decisión pedagógica que esta situación va a ser importante para desarrollar competencias. 2 competencias, ella visibiliza la competencia explica y la competencia diseña. Sobre ello, ella tiene que conocer, la profesora, cuáles son esas necesidades de aprendizaje de estas competencias para establecer el propósito de aprendizaje, establecer la evidencia, establecer los criterios de evaluación y establecer la secuencia de actividades donde se moviliza esa secuencia que da a conocer justamente de manera coherente las 2 capacidades de esta competencia, que es comprende y evalúa, ¿no? Acá está el evalúa. Y además, la otra capacidad evalúa. Y además asume de que para solucionar el problema, una vez que hayan hecho la comprensión científica, van a plantear una solución tecnológica. Y para todo ello, aquí se están movilizando los desempeños de la competencia 2 del marco del buen desempeño docente. Entonces, aquí vamos a ver un ligero ejemplo, y vemos aquí la situación que está inquieta María sobre el sentido de cómo se encuentran las hojas de lechuga comidas por las orugas, pero las de la zanahoria están intactas, ¿no? Y le preocupa a su compañero que tiene que haber algún plaguicida supuestamente o algún
una sustancia que elimine a esos insectos o estos parásitos, pero que no afecten a las plantas que están sanas, ¿no? Y que no afecten también al alimento. Entonces, la profesora decide que el propósito, que está acá, el propósito de aprendizaje que explica, para la competencia explica que la degradación de las sustancias naturales y sintéticas utilizadas en el control de las plagas y argumenta su posición en su impacto en el ambiente y la salud. Muy bien, a partir de este propósito hay una secuencia de actividades y tenemos la primera actividad, bueno, esa es una de organización, pero propiamente de la competencia, analizamos que las plantas producen sustancias naturales y que estas se degradan en el ambiente. Entonces vemos aquí justamente esta actividad y tenemos aquí dos propuestas. ¿Cuál de estas propuestas de una secuencia pedagógica se evidencia el pensamiento crítico? En la primera vemos preguntas, que es un conflicto cognitivo. ¿Por qué las plantas son atacadas por las orugas? Bien, válida la pregunta. ¿Qué son los plaguicidas? Entonces la pregunta es conceptual. Los estudiantes dan respuestas a las primeras respuestas, donde el docente explica qué está sucediendo. El docente explica. El otro tenemos aquí lectura de información. Los estudiantes leen un texto sobre los pesticidas naturales, la degradación de sustancias, ejemplos de plantas, luego subrayan ideas importantes y los estudiantes se orientan con las siguientes preguntas. ¿Qué producen las plantas? ¿Para qué sirven esas sustancias? ¿Qué significa degradarse? Los estudiantes responden brevemente. Y en el caso 2, en el caso B, tenemos igual preguntas. Ya, tenemos preguntas. ¿Por qué algunas plantas son más atacadas que otras? Fíjense el nivel de la pregunta. ¿Las plantas tendrán mecanismos para defenderse? ¿Cómo sobreviven frente a insectos o enfermedades? ¿Se dan cuenta la diferencia en la pregunta? Tenemos el otro, la construcción de las explicaciones preliminares. Aquí, fíjense que hay un espacio, una oportunidad para los estudiantes para que expliquen desde sus primeras concepciones una respuesta a lo que está sucediendo. El equipo dialoga y elabora sus propias respuestas. Creemos que las zanahorias no son atacadas porque las plantas podrían producir algunas sustancias, etcétera, ¿no? Y después le dicen análisis de información científica. Los estudiantes analizan información de diversas fuentes según el alcance, sobre metabolitos, sustancias repelentes naturales, degradación biológica, pesticidas, química natural, etcétera. Los estudiantes se orientan con las siguientes preguntas para el análisis. ¿Qué relación existe entre las sustancias producidas por ciertas plantas y la presencia de insectos? ¿Por qué algunas sustancias naturales se degradan más fácilmente en el ambiente? ¿Cómo influye esto en el equilibrio ecológico? ¿Se dan cuenta estas preguntas orientadoras con estas otras preguntas? ¿No? Hay una diferencia, ¿cierto? Entonces, veamos acá, de hecho, para poder avanzar, bien, esa es una acción de una primera actividad. ¿Cuántas sesiones desarrollará? Hay que verlo. Y a partir del número de sesiones que voy a implicar el desarrollo de esas actividades, me va a dar pie a que continúe con las siguientes actividades que se hemos puesto en el mapeo general. Vamos a ver, en el caso A, en la primera, analizamos el caso A. ¿Qué vemos en relación para unas preguntas para el análisis de la competencia explica? Porque están desarrollando competencia explica. Los estudiantes tienen la oportunidad para analizar las causas del fenómeno o hecho del mundo físico. ¿Cuál fue este fenómeno? Aquí está. ¿Tienen la oportunidad? ¿Sí o no? Las actividades promueven el análisis de la información en relación a las causas identificadas. Los estudiantes tienen espacios para intercambiar o comparar sus ideas. Fíjense acá lo que hemos ido dando lectura. El docente promueve que los estudiantes se involucren para resolver problemas. Bueno, yo me he adelantado un poco por los tiempos, como la receta de cocina, lamentablemente. La actividad se centra en el docente, ¿cierto? El docente concentra la explicación, o sea, dice explica. Los estudiantes reciben información, ¿correcto? Las preguntas buscan respuestas únicas. ¿Qué producen? ¿Para qué sirven? ¿Qué significa? No hay elaboración sostenida de las ideas porque no hay una preliminar, no hay unas primeras respuestas y después van profundizándose, no hay ese espacio y la participación es superficial. Se evidencian niveles bajos del pensamiento crítico y involucramiento, ¿no? Porque no hay el profesor no ha dado ese espacio para que hagan esta secuencia.
Y en el otro caso, vamos a ir viendo, igual son las preguntas que nos permiten analizar esta situación, ¿no? Este caso B, y que vemos que en este caso la actividad se centra en brindar oportunidades, brinda oportunidades cuando en equipos dialogan y elaboran sus primeras respuestas, ¿cierto? Cuando también analizan esa información, pero a la luz de algunas preguntas reflexivas. Entonces los estudiantes participan en elaborar explicaciones, relacionan evidencias, argumentan y construyen modelos iniciales, intercambian ideas entre los equipos. El pensamiento crítico no aparece cuando el estudiante solo responde preguntas, aparece cuando debe usar el conocimiento para analizar, argumentar, tomar decisiones o problemas frente a problemas reales. Y aquí les dejo una pregunta de reflexión a ustedes. Y la pregunta que estaba anteriormente, ¿qué necesitas fortalecer como futuro docente para que tu planificación y aprendizaje constructivos involucre el desarrollo del pensamiento crítico y el mayor involucramiento de los estudiantes? ¿No? Es una pregunta de reflexión y esta es la misma idea, que no se trata de desarrollar un conjunto de experiencias o un activismo en sí, sino diseñar preguntas y experiencias de aprendizaje en relación a quién, en relación a ese propósito de aprendizaje. ¿Quién es ese propósito de aprendizaje? Y yo lo voy a dejar acá en vista. Este propósito de aprendizaje es la competencia que yo estoy visibilizando, que yo estoy focalizando para ser desarrollada en una experiencia de aprendizaje. Malena, ¿me comentas, por favor? Bien, gracias Miki por esta presentación. Sin duda, hablar de planificación es un tema bastante extenso. Una hora queda muy corta para abordar todos los aspectos que esto involucra. Miki ha hecho como una pincelada de todo lo que supone hablar cuando se trata de planificación, ¿no? Y vemos cómo ella ha ido haciendo como un recorrido para entender en profundidad lo que se debe considerar cuando planificamos y sobre todo, como dice el título de la presentación, cuando planificamos aprendizajes constructivos, ¿no? Cuando los diseñamos desde que pensamos en cómo vamos a enseñar. Entonces, hemos visto también dos aspectos importantes que Miki nos ha presentado, que es vital que los futuros docentes, me gustaría que coloquen en el chat qué estudiantes de educación en nuestra red están pensando en postular, incorporarse a la carrera pública magisterial, ¿no? A ver, coloquen allí en el chat quienes sí lo han pensado, están de pronto proyectándose a ello, porque Miki hoy nos ha compartido dos situaciones actuales. En primer lugar, nos ha compartido una rúbrica que se utiliza para observar las clases de los docentes que ahora están en aula. Y vemos algunos aspectos que se recogen y que tienen que ver con el involucramiento de los estudiantes y con cómo es que desarrollamos o promovemos el pensamiento crítico en los estudiantes. Y esto se ha recogido de lo que se observa en las aulas y luego Miki nos ha presentado una que también considera estos aspectos para esos futuros docentes, así como ustedes, que llegado el momento, pues se animen a participar en estas evaluaciones para ingresar a la CPM y son aspectos que se considera en esta evaluación. Por eso es que Miki ha hecho hoy día un poco énfasis en estos aspectos de involucramiento de los estudiantes, ha hecho énfasis en cómo desarrollar el pensamiento crítico para llegar luego a un ejemplo, en este caso de ciencia y tecnología. Sabemos que el tiempo es corto, no se preocupen para los que han estado comentando, estamos leyendo sus comentarios. Esta presentación, quizá para algunos por el internet, de repente se ha visto un poco borrosa, pero van a poder descargarla y revisar a detalle el ejemplo que nos ha compartido Miki. Así que muchas gracias. Esperamos que eso también nos permita ir revisando en más profundidad estos desempeños que nos presenta la rúbrica. Van a poder ustedes revisar para poder también en sus clases, en sus prácticas preprofesionales, ir tratando de implementarlo. Y como dice Miki, desde la planificación.
Agradecemos a todos los que se están conectando, los que están compartiendo sus comentarios. Si ha habido un poco de ruido alrededor, mil disculpas por ello. A veces es algo que no se puede controlar, pero les agradezco también la atención que están prestando porque veo que están comentando ahí en el chat. Bien, ahora sí vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas que hemos ido recogiendo en el Facebook, en el chat. Recuerden también registrar su asistencia, está en la caja de comentarios para que ustedes puedan participar y tener el registro de esta asistencia al webinar y posteriormente contestar las 3 preguntas. Bueno, como has estado hablando, Miki, del pensamiento crítico, Vicky nos mencionaba si podrías dar algunos ejemplos de ese tipo de preguntas que promueven el pensamiento crítico. ¿Tu audio? Gracias, Malena. Sí, gracias, Vicky, por la pregunta. Justo me he ubicado en esta rúbrica porque a veces nos sentimos muy estresados por el tema de la rúbrica y digo, ¿cómo se desarrolla esto? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿No? Y fíjense acá lo que habían estado leyendo, ¿no? Nos dice que debe promover efectivamente el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico, deben observarse actividades o interacciones entre docentes y estudiantes en las que elaboran un desarrollo sostenido y progresivo, ¿no? Y acá nos dice que ocurre cuando asumen una postura, toman decisiones, resuelven problemas, etc. Y entonces yo he hecho mucho énfasis y lo vuelvo a hacer mención porque la pregunta es, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿qué tan difícil es? ¿Por qué se hace tan complejo? ¿No? ¿Cómo lo considero? ¿Qué sucede? Que nosotros, mientras no tengamos esa comprensión profunda de la competencia que van a desarrollar con sus estudiantes, porque la competencia en sí ya genera el pensamiento crítico. Cuando, por ejemplo, los estudiantes, por ejemplo, han hecho una construcción, una comprensión científica, por ejemplo, del uso de insecticidas. Sabemos que los insecticidas, al degradarse, los chicos han hecho una comprensión profunda de la degradación de esas sustancias de los insecticidas y cómo afecta justamente a las plantas, a lo que consumimos el día a día, en su alimentación. ¿Qué sucede? Esa comprensión no queda ahí, porque ellos tienen que aplicar. Y mírense la otra capacidad, dice, evalúa las implicancias. Entonces, cuando yo le genero el espacio al estudiante donde argumente y que asuma una postura referente a por qué no usar un insecticida, o por qué sí usar un insecticida casero y no un insecticida químico, ¿no? O biopreparados, la pregunta está de hecho que va a generar en él esa postura crítica, porque no nace de la nada, nace justamente de una comprensión profunda del proceso. Y definitivamente se generarán debates, van a construir sus argumentos, van a intercambiar sus ideas, hay que escucharlos, hay que tener espacios en la planificación para que se dé estas oportunidades. No es tener una planificación a la paporreta de escribir una serie de actividades, una serie de acciones, sin tener espacios de prever cómo vamos a esperar el actuar del estudiante frente a estas preguntas, ¿no? Y por eso es que había planteado yo aquí unas preguntas en relación a la misma situación, pero observen la diferencia del nivel de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué son plaguicidas? ¿Es una pregunta conceptual importante? Sí, pero solamente me da una respuesta, que muy diferente, ¿por qué algunas de las plantas son más atacadas que las otras? ¿Cómo sobreviven frente a un insecto o enfermedades, no? Entonces, esta competencia, por ejemplo, siempre busca el explicar el por qué y el cómo se produce. Mientras yo no tenga claridad en esa competencia, y ustedes, por ejemplo, en matemática o en ciencias sociales o en DPCC, en comunicación, no tengan claridad de qué se trata la competencia, va a ser complicado desarrollar justamente el pensamiento crítico, porque la competencia y el pensamiento crítico están así de la mano, van juntas, son articuladas. Eso es lo que podría decir manera.
Bien, gracias. Entonces, como vemos, Vicky nos ha mostrado en este ejemplo de ciencia y tecnología ese tipo de preguntas y vamos viendo, digamos, cómo van escalando en complejidad y cuáles son esas que recogen aspectos teóricos y cuáles promueven el pensamiento crítico, ¿no? Nos ayudan a promover el pensamiento crítico. Entonces también les vamos a invitar a revisar con más detenimiento este ejemplo para que entiendan toda la figura completa desde estos, digamos, aspectos que ella ha abordado en la primera parte para que puedan vincularlos y entender también la razón de ser de cada elemento que se ha colocado aquí. Una última pregunta es, también hablaste del involucramiento, ¿no? ¿Cómo aquí de repente en este ejemplo puedes hacerlo más notorio? ¿Cómo es que se ha logrado involucrar a los estudiantes? ¿Cómo el docente está pensando hacerlo, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá cuando nos hacen referencia, los estudiantes generan en equipos para dialogan desde sus primeras concepciones, ¿no? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué tengo en mi cabeza? Y sobre eso, ese pensamiento que tiene el estudiante, el profesor tiene que estar atento. ¿Cuáles son esas respuestas que tiene el estudiante? Capturar esas ideas para justamente ir profundizando poco a poco el pensamiento crítico. Involucrar no significa que si se para, me pongo de pie, levanto la mano y respondo de manera individual. No, la participación significa, el involucramiento significa esa participación activa, la interacción yo docente con mis estudiantes, entre el espacio, el entorno, el mantener el interés. Entonces, generar esta pregunta, ¿no? Que ayude justamente a su interés, a que se reflexione de manera conjunta. Entonces, los estudiantes van analizando y van orientándose con otras preguntas de análisis. Pero también la experiencia no es única, es una experiencia completa, ¿no? Completa. Y por eso yo marcaba aquí, por ejemplo, decíamos que por teoría la situación de aprendizaje convoca las competencias. Esa es la situación de aprendizaje. ¿A quién convocó? A dos competencias. Competencia explica y competencia diseña. La competencia diseña, su naturaleza es construir soluciones tecnológicas para resolver ese problema, en este caso de las plagas. Cuando los estudiantes van transitando de actividad en actividad, hay una comprensión por qué debo lograr entender, explicar qué son los insecticidas, cuáles son las plantas que contribuyen a algunos elementos que van a justamente eliminar esos parásitos, esos insectos. ¿Para qué? Para llegar a construir alguna solución tecnológica. Entonces los chicos están diseñando, están proponiendo, están construyendo, están evaluando el funcionamiento, si existe de un insecticida casero o de un biopreparado, lo van aplicando, van haciendo los ajustes, van haciendo las mejoras para comunicar posteriormente qué significa, muy bien, cómo se ha ido construyendo esa solución tecnológica. Entonces, el involucramiento es constante. Lo que sí tenemos, vuelvo a repetir, yo no lo voy a lograr si es que no conozco la naturaleza de esa competencia. Es importante, ustedes que están en formación docente, desde ahora, en su preparación como formación docente inicial, conocer. Yo voy a ser profesora de ciencia y tecnología en el ámbito a nivel secundaria. ¿Qué implican esas tres competencias que me establece el currículo nacional? Yo soy del área de ciencias sociales, estoy en la formación inicial de ciencias sociales, tengo tres competencias. ¿Qué implica esas tres competencias en ciencias sociales? Y así en cada una de las áreas curriculares es lo que me demanda, porque es una necesidad inherente, importante, indispensable actualmente. Por eso es que nosotros vemos en esos monitoreos que los profesores todavía no han asumido ese rol de responsabilidad de comprender a profundidad la competencia. Y para ello ustedes también tienen herramientas que se han publicado en el Ministerio de Educación en nivel inicial, primaria y secundaria, herramientas curriculares que permiten desarrollar justamente, dando orientaciones sobre el desarrollo de las competencias. Bien, muchas gracias, Miki. Agradecemos su participación en esta tarde de este webinar, que sabemos que está sirviendo para motivar a los futuros docentes a seguir revisando la información. Muchísimas gracias, Miki, por tu participación. Y también quiero agradecer a quienes se conectan por primera vez. Los invitamos a conocer un poco más sobre la comunidad de la Red de Estudiantes de Educación. Quiero invitarlos a ver el siguiente video para que nos enteremos quiénes conforman esta comunidad. Adelante, por favor, con el video. Gracias. ¿Por qué decidiste estudiar educación?
Decidí estudiar educación para inspirar y mejorar nuestro Perú. Porque creo en el poder de la educación. No existe profesión más retadora que la de educar. Nada es más satisfactorio y desafiante que acompañar a una persona en su crecimiento y desarrollo. En mi caso, me enamoré de mi carrera en el camino y ahora tengo muchas ganas de poner en práctica lo aprendido. Aproximadamente, cada año, 28.000 jóvenes deciden estudiar educación en el Perú. Es momento de formar comunidad y compartir experiencias para potenciar nuestros aprendizajes y crecimiento profesional. Es momento de formar parte de la Red de Estudiantes de Educación. Esta es una comunidad virtual que reúne a jóvenes como tú y como yo, que estudian educación en institutos, escuelas y universidades, tanto públicas como privadas. Aquí intercambiamos experiencias de aprendizaje con futuros colegas de todas las regiones, con docentes reconocidos y especialistas en temas pedagógicos. Además, como parte de la red, podemos participar en cursos, seminarios, foros y discutir sobre diversos temas de nuestra formación. Y conocer un poco más sobre la carrera pública magisterial y el sistema educativo nacional. Así como estar al tanto de noticias, eventos del sector educativo y los encuentros gratuitos de la red. Aprender a ser docente va más allá de tener vocación. Y aquí tenemos la oportunidad de acompañarnos en ese proceso. Atravesamos distintos retos a lo largo de este camino y estar juntos nos ayuda a mantener la motivación e inspirarnos mutuamente. La Red de Estudiantes de Educación es un punto de apoyo para acercarnos más al país que soñamos y merecemos. Tú también puedes ser parte. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Para más información, escribe a reddeestudiantes@minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Muy bien, entonces a todos los estudiantes de universidades, institutos y escuelas de educación superior pedagógica públicas y privadas del país, los invitamos a ser parte de la comunidad de la Red de Estudiantes de Educación del Minedu. Y un poco para ubicarles, ¿dónde está esta comunidad? Está alojada en Perú Educa. Ustedes pueden ingresar al buscador y escriben perueduca.pe, como ven aquí en mi pantalla. Va a aparecerles estas comunidades. La que vamos a elegir es esta que dice estudiante de educación. Esta, no se equivoquen, es esta. Cuando le damos clic, una vez que ya hemos generado nuestro usuario y contraseña, nos va a llevar a la comunidad. Y ojo, para los que nos han estado preguntando, no encuentro el enlace de asistencia en el chat, no puedo verlo en el Facebook, no se preocupen que también está aquí en la comunidad. Para los que se conectaron a esta ponencia de repente un poco tarde, no pudieron verla desde el principio y quieren volver a ver la grabación, también les comentamos que van a poder encontrarla aquí en la comunidad. Así que una vez que ingresan a la Red de Estudiantes de Educación, en la sección Compartimos y Reflexionamos, deslizamos hacia abajo y encontraremos los webinars. Fíjense ustedes, aquí tenemos los webinars que ya se han realizado en la red este año, el de marzo, el de abril, y aquí están disponibles. Ustedes pueden ir aquí a este botón donde dice ir al webinar y van a poder ver nuevamente la grabación de esa ponencia, y aquí dice asistencia y cuestionario. Le dan clic allí, se abrirá el formulario para que registren la asistencia. Igual por allí habría un comentario que no podían ver muy bien la PPT, también pueden descargarla aquí donde dice presentación. Así que ya saben, los invitamos a participar en las actividades de la comunidad de la Red de Estudiantes de Educación, ¿sí? Entonces, a todos los que todavía no son miembros y que no se han podido registrar, los invitamos a ser parte de esta comunidad. Recuerden que por participar en las actividades de la red, edición 2026, pueden obtener hasta 4 constancias. Por ejemplo, en esta oportunidad, por participar en 3 webinars y en 2 foros, ustedes podrán obtener una constancia de 30 horas. Así que si no pudiste participar en los anteriores webinars, ya sabes dónde encontrar las grabaciones, los cuestionarios, para que tu participación sea válida. También cuenta la participación asincrónica, ¿sí? Y ahora, para finalizar, queremos primero agradecer a todos los que se han conectado, a todos los que han compartido también sus preguntas, sus respuestas en este formulario de preinscripción que hicimos, y han colocado sus comentarios en el Padlet. Muchísimas gracias. Y queremos invitarlos a nuestro próximo webinar, en el que vamos a abordar el tema de IA,
así como lo integramos a nuestra práctica pedagógica este 17 de junio a las 3:30 y vamos a tomar las precauciones del caso para que tengamos una mejor proyección y podamos estar todos muy bien escuchando la ponencia sobre la IA. Entonces, el 17 de junio les esperamos. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.